Pues ya regresamos, hermanos amigos. Aquí llegamos a la parte donde Jesús nos está invitando. Nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su bondad, nos dice cómo lo hace, pero al final de este pasaje que leímos en Mateo, nos está diciendo que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Muchos de nosotros podemos preguntar, bueno, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios nosotros lo podemos encontrar, para que nos demos una idea, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3. Vamos a buscar Evangelio de San Juan en su capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Aquí la Biblia nos enseña que es Dios mostrando una vez más su amor, enviando a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leímos hace rato que Dios dejó que nosotros viviéramos nuestros propios caminos. Y muchas ideas tenemos, muchas creencias, muchas costumbres, ideologías, tenemos muchas posturas. Pero la bondad de Dios hoy es esta: que Dios envió a su Hijo para que tú y yo creamos en Él. Dejemos de creer en nosotros mismos, dejemos de creer en lo que nuestros padres nos enseñaron, dejemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras filosofías, incluso el ateísmo, y Dios nos está diciendo, ahora es tiempo de que creas en mi Hijo. ¿Por qué? Porque si tú crees en mi Hijo, tenemos vida eterna. Es verdad que hoy Dios nos ha dado todas estas bendiciones, pero son temporales. Un día nosotros vamos a morir. Incluso cuando nos llega la enfermedad es cuando valoramos la salud. Y sabemos que ya estamos a punto de dejar este mundo y preguntamos, ¿esto es la vida? Algunos viven 20, 30, algunos 15, algunos mueren antes de nacer. Y preguntamos, ¿esto es la vida que Dios solamente ha diseñado para nosotros? Si nosotros ponemos atención al versículo que acabamos de leer, dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La bondad de Dios es maravillosa, porque la bondad de Dios, el diseño, la idea de Dios nunca ha sido que el hombre muera, sino que viva con él para siempre. Desde Génesis nosotros podemos entender que Dios quería vivir con el hombre, quería estar con el hombre, pero por el pecado, la desobediencia, fuimos separados de Dios porque Él es un Dios santo. Nosotros cometimos pecado, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de ya no andar en nuestros caminos, sino venir al camino que Dios ya diseñó a través de su Hijo Jesucristo. Imagínate, y si tú crees en Él, Dios te dará vida eterna. Una vida eterna donde no se va a terminar y seguiremos disfrutando de la bondad de Dios. Esto es el reino de Dios. Jesús nos dice incluso también ahí en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 4, Jesús nos habla de esta manera en su versículo 17. Jesús empieza a predicar y el mensaje de Jesús es este. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos cómo Dios se está acercando nuevamente, quiere acercarse al hombre. Pero para que nosotros podamos acercarnos a Dios, Jesús nos está diciendo,
arrepiéntete. Porque muchos de nosotros hemos hecho cosas desagradables, muchos de nosotros hemos vivido siendo egoístas, lastimando a otras personas, hemos fallado, tenemos pensamientos terribles y hoy Dios nos está diciendo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesucristo. Vamos a ver cómo Dios muestra su bondad a través de su Hijo. Muchos de nosotros sabemos que un día el Verbo de Dios se hizo hombre. Celebramos Navidad, pero nos quedamos solamente ahí. No solamente Jesús vino a nacer, sino que también Él vino a mostrarnos su bondad de una forma maravillosa. Lo